Sentado en mi pequeña celda en el monasterio, observo el sol naciente pintando el cielo con tonos naranja y rosa. A mis 75 años, siento una profunda gratitud por cada nuevo día que se me concede. Mi nombre es Hermano Emiliano, y aunque he pasado gran parte de mi vida adulta como monje, mi viaje hasta aquí ha sido todo menos convencional. Nací en un pequeño pueblo del interior, hijo de padres trabajadores que me enseñaron el valor del esfuerzo y la perseverancia. Crecí creyendo que el éxito se medía por la cantidad de bienes materiales que uno podía acumular. Seguí ese camino durante muchos años, construyendo una carrera exitosa en el mundo corporativo, casándome, teniendo hijos y viviendo lo que muchos llamarían el sueño americano. Sin embargo, al acercarme a los 60 años, sentí un vacío creciente. A pesar de todos los logros materiales, algo faltaba. Fue en ese momento cuando tuve mi primer encuentro con la meditación, introducida por un colega de trabajo que practicaba mindfulness. Al principio fui escéptico, pero decidí darle una oportunidad. Recuerdo vívidamente la primera vez que me senté a meditar. Fue un desafío permanecer quieto por solo 5 minutos, pero algo en esa experiencia me tocó profundamente. Comencé a practicar diariamente, y poco a poco noté cambios sutiles en mi vida. Estaba más calmado, más enfocado y, sorprendentemente, más productivo en el trabajo. A medida que profundizaba en mi práctica, comencé a cuestionar muchas de las suposiciones que tenía sobre la vida y el éxito. Me di cuenta de que había pasado décadas persiguiendo objetivos que no me traían verdadera satisfacción. Fue un momento de despertar, doloroso pero necesario. A los 65 años tomé una decisión que sorprendió a mi familia y amigos. Decidí jubilarme anticipadamente e ingresar a un monasterio budista. No fue una decisión fácil. Mi esposa, aunque comprensiva, decidió no acompañarme en este viaje. Mis hijos, ya adultos, se confundieron con mi elección. Pero algo dentro de mí sabía que era el camino correcto a seguir. Los primeros meses en el monasterio fueron desafiantes. Acostumbrado a la comodidad y al ritmo acelerado de la vida corporativa, tuve que adaptarme a una rutina simple y disciplinada. Despertar antes del amanecer, meditar durante horas, realizar tareas manuales y estudiar las enseñanzas budistas. Todo esto puso a prueba mi determinación. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a experimentar una paz y claridad que nunca antes había conocido. Me di cuenta de que el envejecimiento, lejos de ser un declive, podría ser un viaje de crecimiento y descubrimiento continuos. Fue entonces cuando comencé a reflexionar sobre las cualidades que hacen de los ancianos verdaderas joyas raras. La primera cualidad que identifiqué fue la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Cada arruga en nuestro rostro cuenta una historia. Cada experiencia vivida nos ha enseñado algo valioso. Esta sabiduría, cuando se comparte con compasión, puede iluminar el camino para las generaciones más jóvenes. Recuerdo una tarde en la que estaba meditando en el jardín del monasterio. Un joven novicio se acercó, visiblemente perturbado. Me contó sobre sus dudas y miedos respecto al camino que había elegido. En lugar de ofrecer consejos inmediatos, compartí con él mi propio viaje de dudas y descubrimientos. Le hablé sobre cómo, incluso a los 70 años, todavía estaba aprendiendo y creciendo. Vi sus ojos iluminarse con comprensión y esperanza. Esta experiencia me hizo darme cuenta del poder de la narrativa personal. Nosotros, los ancianos, tenemos el privilegio de haber vivido muchas vidas en una sola. Cada fase nos ha traído lecciones únicas, y compartir estas historias puede ser una fuente de inspiración y orientación para los más jóvenes. La segunda cualidad que identifiqué fue la resiliencia. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos innumerables desafíos y obstáculos. Cada vez que nos levantamos después de una caída, nos volvemos más fuertes. Esta capacidad de adaptarse y superar adversidades es una de las mayores fortalezas que desarrollamos con la edad. Recuerdo un momento particularmente desafiante en mi viaje en el monasterio. Aproximadamente un año después de mi llegada, sufrí una caída que resultó en una fractura de cadera. La recuperación fue lenta y dolorosa.
Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en volver a mi cómoda vida anterior. Fue durante este periodo que conocí al hermano Javier, un monje de 85 años que había superado un derrame cerebral algunos años antes. Me visitaba diariamente, compartiendo historias de su propia recuperación y animándome a persistir. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, decía, incluso cuando nuestros cuerpos parecen traicionarnos. Inspirado por su resiliencia, me dediqué a mi recuperación con renovada determinación. Aprendí a adaptar mi práctica de meditación, enfocándome en la conciencia corporal y la sanación. Gradualmente, recuperé mi movilidad, y en el proceso descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la tercera cualidad que hace de los ancianos joyas raras: la capacidad de adaptación. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos y circunstancias cambian, pero nuestra capacidad de adaptarnos y encontrar nuevas formas de vivir una vida plena permanece. Comencé a observar cómo los monjes mayores del monasterio demostraban esta adaptabilidad en su vida diaria. Algunos, con visión reducida, desarrollaron una aguda percepción auditiva. Otros, con movilidad limitada, encontraron formas creativas de contribuir a la comunidad, ya sea a través del asesoramiento o la práctica de artes contemplativas. Inspirado por estas observaciones, decidí iniciar un programa en el monasterio enfocado en el bienestar de los monjes mayores. Introdujimos prácticas de yoga adaptadas, sesiones de meditación guiada, enfocadas en la aceptación de los cambios corporales y talleres sobre nutrición adecuada para la tercera edad. El impacto de estas iniciativas fue profundo. Vi a monjes que antes se sentían limitados por su edad redescubrir un sentido de propósito y vitalidad. Me di cuenta de que el envejecimiento, cuando se aborda con mindfulness y aceptación, puede ser una fase de gran crecimiento espiritual y personal. Fue en este contexto que comencé a desarrollar las 9 prácticas para envejecer con calidad y propósito. La primera de ellas, que ya he mencionado, es cultivar la sabiduría y compartirla. La segunda es desarrollar resiliencia emocional y física. Y la tercera es abrazar la adaptabilidad. La cuarta práctica que identifiqué fue mantener la agilidad mental. En el monasterio, observé cómo los monjes mayores que se mantenían intelectualmente activos, estudiando textos, aprendiendo nuevos idiomas o practicando artes como la caligrafía, parecían más jóvenes en espíritu y más comprometidos con la vida. Recuerdo un día en el que estaba ayudando en la biblioteca del monasterio. Encontré al hermano Antonio, de 78 años, absorto en un libro de física cuántica. Intrigado, le pregunté sobre su interés. Sus ojos brillaron mientras explicaba cómo los principios de la física cuántica se alineaban con muchas de las enseñanzas budistas sobre la naturaleza de la realidad. «Nunca es tarde para aprender», me dijo con una sonrisa. «Cada nuevo conocimiento es como una ventana que se abre en nuestra mente, dejando entrar aire fresco y nuevas perspectivas». Inspirado por su actitud, comencé a incorporar el aprendizaje continuo en mi rutina diaria. Además de los estudios budistas, me dediqué a aprender un nuevo idioma y a explorar temas que siempre me habían interesado, pero que nunca había tenido tiempo de estudiar, como astronomía y filosofía occidental. Me di cuenta de que mantener la mente activa no solo mejoraba mi memoria y concentración, sino que también me daba un renovado sentido de propósito y entusiasmo por la vida. Cada nuevo aprendizaje era una aventura, una forma de expandir mis horizontes y conectarme con el mundo de maneras nuevas y emocionantes. La quinta práctica que identifiqué fue la importancia de mantener la independencia física. En el monasterio, incluso con nuestras rutinas simples, siempre había tareas que requerían cierto nivel de esfuerzo físico, desde barrer los patios hasta cuidar el huerto. Observé cómo los monjes que se mantenían físicamente activos, independientemente de su edad, parecían más felices y autosuficientes. Decidí entonces incorporar ejercicios regulares en mi rutina, adaptándolos a mis capacidades y limitaciones. Comencé con caminatas meditativas por los hermosos jardines del monasterio,
aumentando gradualmente la distancia y el ritmo. También me uní a un grupo de Tai Chi, una práctica que combina perfectamente el movimiento físico con el mindfulness. Con el tiempo, noté una mejora significativa en mi energía, equilibrio y flexibilidad. Tareas que antes parecían desafiantes se volvieron más fáciles. Más importante aún, me sentía más confiado e independiente en mi día a día. La sexta práctica que descubrí que era crucial fue el cuidado de las finanzas. Aunque en el monasterio llevábamos una vida simple, con pocas necesidades materiales, entendí la importancia de tener seguridad financiera, especialmente para aquellos que viven en el mundo secular. Reflexioné sobre mi propio viaje financiero, los errores que cometí, las lecciones que aprendí. Me di cuenta de que muchas personas llegan a la tercera edad sin una planificación financiera adecuada, lo que puede ser fuente de gran estrés y limitación. Comencé a ofrecer asesoramiento financiero básico a visitantes del monasterio que buscaban orientación. Enfatizaba la importancia de vivir dentro de sus posibilidades, ahorrar para el futuro y tomar decisiones financieras alineadas con sus valores y objetivos de vida. El dinero es como el agua, solía decir. Cuando fluye libremente, nutre nuestra vida. Cuando se estanca, se vuelve estancado. Y cuando se escurre descontroladamente, causa erosión. El secreto es encontrar el equilibrio. La séptima práctica que identifiqué fue el cultivo de pasatiempos e intereses. En el monasterio, además de nuestras prácticas espirituales, se nos animaba a desarrollar habilidades que trajeran alegría y satisfacción personal. Descubrí una pasión por la jardinería. Cuidar de las plantas, observar su crecimiento y cosechar los frutos de mi trabajo traía una profunda sensación de logro. Además, era una forma maravillosa de practicar mindfulness, estar totalmente presente en el momento, conectado con la naturaleza. Otros monjes tenían sus propios intereses. Algunos practicaban pintura, otros se dedicaban a la música o la escritura. Observé cómo estos pasatiempos no solo proporcionaban placer, sino que también servían como una fuente de propósito y expresión creativa. La octava práctica que reconocí como fundamental fue mantener una mente abierta y curiosa. A medida que envejecemos, es fácil caer en la trampa de volvernos rígidos en nuestras opiniones y hábitos. Sin embargo, los monjes más inspiradores que conocí eran aquellos que mantenían una actitud de aprendiz, siempre abiertos a nuevas ideas y experiencias. Recuerdo una conversación que tuve con el hermano Francisco, un monje de 82 años. Me contó cómo, a los 75 años, decidió aprender a usar una computadora y navegar por Internet. Al principio fue aterrador y frustrante, admitió, pero cada nuevo conocimiento que adquirí me hizo sentir más conectado con el mundo y con las generaciones más jóvenes. Inspirado por su actitud, comencé a desafiar mis propias preconcepciones y a buscar activamente nuevas experiencias. Participé en retiros de silencio, experimenté nuevas formas de meditación e incluso me aventuré en discusiones sobre temas que antes consideraba fuera de mi interés, como tecnología y arte contemporáneo. Descubrí que mantener una mente abierta no solo enriquecía mi vida, sino que también me ayudaba a conectarme mejor con personas de todas las edades. Era una forma de permanecer relevante y comprometido con el mundo en constante cambio a mi alrededor. La novena y última práctica que identifiqué fue quizás la más importante de todas: cultivar lazos familiares y sociales fuertes. En el monasterio, aunque vivíamos una vida de contemplación, éramos una comunidad. Nos apoyábamos unos a otros, compartíamos nuestras alegrías y tristezas y crecíamos juntos. Reflexioné sobre mi propia familia, mi esposa, mis hijos y nietos. Aunque mi elección de vida monástica inicialmente había creado una distancia, con el tiempo encontré maneras de mantener e incluso fortalecer estos lazos. Comencé a escribir cartas regulares a mi familia, compartiendo mis reflexiones y experiencias. Los invité a visitar el monasterio, ofreciéndoles un vistazo de mi nuevo mundo. Con el tiempo, estas visitas se convirtieron en momentos preciosos de reconexión y comprensión mutua.
También cultivé nuevas amistades en el monasterio y con visitantes de todas partes del mundo. Cada nueva conexión era una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos. Me di cuenta de que, a medida que envejecemos, estas conexiones se vuelven aún más vitales. Nos anclan, nos dan un sentido de pertenencia y propósito. Son un recordatorio constante de que, no importa nuestra edad, todavía tenemos mucho que ofrecer y recibir en términos de amor, comprensión y compañerismo. Al reflexionar sobre estas 9 prácticas, comencé a ver el envejecimiento bajo una nueva luz. Lejos de ser un declive, era una oportunidad de crecimiento continuo, de refinamiento del espíritu y de compartir la sabiduría. A medida que pasaban los años en el monasterio, me di cuenta de que mi viaje de autodescubrimiento y crecimiento estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevas lecciones, desafíos y oportunidades para profundizar mi comprensión sobre el envejecimiento con gracia y propósito. Una mañana, mientras caminaba por los jardines del monasterio, me encontré con un grupo de visitantes ancianos. Eran miembros de un centro comunitario local que habían venido para una visita guiada. Al conversar con ellos, quedé impresionado por sus historias de vida, sus luchas y sus esperanzas para el futuro. Fue en ese momento que tuve una epifanía. Las 9 prácticas que había identificado no deberían quedar confinadas a los muros del monasterio. Podrían beneficiar a personas mayores en todas partes, ayudándolas a redescubrir su valor y propósito en la vida. Con la bendición del abad, comencé a organizar talleres semanales abiertos a la comunidad. En estos encuentros, compartía las prácticas que había desarrollado, siempre enfatizando que cada persona debería adaptarlas a su propia realidad y circunstancias. La primera sesión fue sobre cultivar la sabiduría y compartirla. Animé a los participantes a reflexionar sobre sus experiencias de vida y a identificar las lecciones más valiosas que habían aprendido. Luego, discutimos formas de compartir esta sabiduría con las generaciones más jóvenes. Una señora llamada Doña María, de 78 años, compartió cómo había comenzado a grabar videos cortos para sus nietos, contando historias de su juventud y las lecciones que aprendió. Al principio me sentí tonta hablando frente a la cámara, admitió con una sonrisa. Pero cuando vi el interés genuino en los ojos de mis nietos al ver los videos, me di cuenta de que estaba dejando un legado valioso. Su historia inspiró a otros en el grupo a encontrar formas creativas de compartir su sabiduría. Algunos decidieron escribir memorias, otros se ofrecieron como mentores en programas comunitarios. Vi cómo el simple acto de reconocer el valor de sus experiencias trajo una nueva luz a los ojos de aquellos ancianos. En la siguiente sesión nos enfocamos en la resiliencia emocional y física. Compartí mi propia experiencia de recuperación después de la fractura de cadera y cómo esto me enseñó sobre la importancia de la persistencia y la adaptación. Invité a un fisioterapeuta para hablar sobre ejercicios adaptados para personas mayores y la importancia de mantenerse activo. También discutimos técnicas de mindfulness para lidiar con el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan al envejecimiento. Uno de los participantes, el señor Juan, de 82 años, compartió cómo había superado una depresión después de la pérdida de su esposa. «Pensé que mi vida había terminado», dijo con la voz entrecortada. «Pero a través de la terapia y la meditación aprendí a encontrar propósito nuevamente. Ahora soy voluntario en un refugio de animales. Cuidar de estos seres indefensos me dio una nueva razón para vivir». Su historia conmovió a todos e ilustró perfectamente cómo la resiliencia puede ayudarnos a superar incluso las pérdidas más dolorosas. A medida que avanzábamos en las prácticas, vi transformaciones notables en los participantes. Personas que antes se sentían invisibles o sin propósito comenzaron a verse como joyas raras, reconociendo el valor único que aportaban al mundo. En la sesión sobre mantener la agilidad mental, organizamos grupos de estudio donde los participantes podían explorar nuevos temas de interés. Vi amistades formarse, mientras las personas discutían literatura, filosofía, ciencia y arte. El entusiasmo era contagioso.
Una participante, doña Ana, de 75 años, decidió aprender a programar computadoras. Mis nietos siempre hablan de tecnología y yo quería entender de qué se trataba, explicó. Ahora no solo entiendo, sino que estoy desarrollando una aplicación para ayudar a los ancianos a conectarse con voluntarios en su comunidad. Su iniciativa me recordó la importancia de nunca subestimar nuestra capacidad de aprender y crecer, sin importar nuestra edad. Cuando llegamos a la sesión sobre independencia física, invité a instructores de Tai Chi y yoga para demostrar ejercicios adaptados para personas mayores. Vimos a participantes que apenas podían levantarse de una silla al inicio del programa, ahora moviéndose con más confianza y equilibrio. El señor Antonio, de 80 años, compartió cómo había recuperado su independencia después de un derrame cerebral. Comencé con pequeños ejercicios en la cama, explicó. Gradualmente progresé a caminatas cortas. Hoy preparo mi propia comida, cuido mi casa e incluso volví a conducir. Cada paso hacia la independencia es una victoria. Su determinación inspiró a muchos en el grupo a no rendirse, incluso frente a desafíos de salud significativos. En la sesión sobre finanzas, trajimos a un asesor financiero especializado en planificación para la jubilación. Discutimos la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades, hacer un presupuesto y planificar para el futuro. Doña Clara, de 72 años, compartió cómo había transformado su situación financiera. Después de que mi esposo falleció, me di cuenta de que no sabía nada sobre nuestras finanzas, admitió. Pero en lugar de entrar en pánico, decidí aprender. Tomé cursos en línea, leí libros y busqué asesoramiento. Hoy no solo administro mi dinero con confianza, sino que ayudo a otras viudas a hacer lo mismo. Su historia destacó cómo nunca es tarde para tomar el control de nuestras finanzas y cómo este conocimiento puede ser empoderador. A medida que avanzábamos hacia la discusión sobre pasatiempos e intereses, vi cómo los ojos de los participantes se iluminaban. Muchos habían abandonado antiguas pasiones debido a las presiones de la vida adulta y ahora veían la jubilación como una oportunidad para redescubrirlas. Organizamos una feria de pasatiempos donde los participantes podían experimentar diferentes actividades, desde pintura y cerámica hasta jardinería y fotografía. Fue inspirador ver a personas en sus 70 y 80 años abordar estas nuevas experiencias con el entusiasmo de niños. El señor Pablo, de 85 años, descubrió un talento para la escritura creativa. Siempre amé leer, pero nunca pensé que podría escribir mis propias historias, compartió. Ahora estoy trabajando en mi primera novela. Es emocionante pensar que puedo dejar un legado literario para mis bisnietos. Su historia me recordó que la creatividad no tiene edad y que nunca es tarde para explorar nuevos talentos. En la sesión sobre mantener una mente abierta, desafiamos a los participantes a experimentar algo completamente fuera de su zona de confort. Algunos probaron la meditación por primera vez, otros se aventuraron en clases de baile o experimentaron cocinas de diferentes culturas. Doña Lucía, de 79 años, decidió aprender sobre redes sociales. Al principio pensé que era cosa de jóvenes, se rió. Pero ahora uso Facebook para reconectarme con viejos amigos e Instagram para compartir mis pinturas. Es una manera maravillosa de sentirme conectada con el mundo. Su apertura a nuevas experiencias inspiró a otros a salir de su zona de confort y abrazar los cambios del mundo moderno. Finalmente, llegamos a la sesión sobre cultivar lazos familiares y sociales fuertes. Esta fue quizás la más emotiva de todas. Muchos participantes expresaron sentimientos de soledad y aislamiento, especialmente aquellos que habían perdido cónyuges o cuyos hijos vivían lejos. Discutimos estrategias para fortalecer conexiones existentes y crear nuevas. Animamos a los participantes a involucrarse en actividades comunitarias, a usar la tecnología para mantenerse en contacto con seres queridos distantes y a cultivar nuevas amistades. El señor Carlos, de 88 años, compartió cómo había superado el aislamiento después de la muerte de su esposa. Comencé a frecuentar un centro comunitario local, explicó. Allí
encontré personas con intereses similares. Formamos un club de ajedrez y ahora nos reunimos 3 veces por semana. Estas amistades le han dado un nuevo significado a mi vida. Su historia resaltó la importancia de buscar activamente conexiones sociales, sin importar nuestra edad. A medida que el programa avanzaba, vi cambios notables en los participantes. Personas que antes parecían desanimadas y sin dirección, ahora exhibían una nueva energía y propósito. Comenzaron a verse no como una carga para la sociedad, sino como contribuyentes valiosos con mucho aún por ofrecer. Un día, después de una sesión particularmente impactante, una participante llamada Doña Teresa me buscó. Con lágrimas en los ojos dijo: «Hermano Emiliano, cuando llegué aquí por primera vez, me sentía invisible y sin valor. Ahora veo que soy una joya rara, única y preciosa. Gracias por ayudarme a redescubrir mi brillo». Sus palabras me conmovieron profundamente y reforzaron mi convicción de que esta era una misión vital. Me di cuenta de que no solo estaba ayudando a estos ancianos a envejecer con calidad y propósito, sino también contribuyendo a cambiar la percepción de la sociedad sobre el envejecimiento. Inspirado por esta experiencia, decidí expandir el programa. Con la ayuda de otros monjes y voluntarios de la comunidad, comenzamos a ofrecer talleres en centros comunitarios, asilos e incluso en línea, alcanzando a ancianos que no podían salir de casa. El impacto fue más allá de mis expectativas más optimistas. Recibíamos cartas y correos electrónicos de personas de todo el país, compartiendo cómo las 9 prácticas habían transformado sus vidas. Familias nos escribían agradeciendo por el cambio que veían en sus parientes ancianos, más comprometidos, felices y llenos de vida. Un día, recibí una invitación para dar una charla en una conferencia nacional sobre envejecimiento. Inicialmente, me sentí aprensivo. Después de todo, yo era un monje acostumbrado a la quietud del monasterio. Pero me di cuenta de que esta era una oportunidad de llevar nuestro mensaje a un público aún mayor. El día de la conferencia, miré a la audiencia llena de profesionales de la salud, cuidadores y ancianos. Respiré profundo y comencé a compartir nuestro viaje. Hablé sobre las 9 prácticas, ilustrando cada una con historias de los participantes de nuestros talleres. Al final de la charla fui sorprendido por una ovación de pie. La gente se acercó a mí con lágrimas en los ojos, agradeciendo y compartiendo sus propias historias. Me di cuenta de que habíamos tocado algo profundo y universal: el deseo de envejecer con dignidad, propósito y alegría. En los meses siguientes, nuestro enfoque comenzó a ganar atención nacional. Fuimos invitados a programas de televisión, entrevistas de radio e incluso a contribuir con un libro sobre envejecimiento saludable. Aunque la atención era gratificante, lo que más me conmovía eran las historias individuales de transformación, como la del señor Joaquín, de 92 años, que decidió volver a la escuela para completar la secundaria, o doña Rosa, de 85 años, que inició un programa de narración de cuentos en hospitales infantiles, trayendo alegría a niños enfermos. Cada historia era un testimonio del poder transformador de ver el envejecimiento no como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento continuo y contribución significativa al mundo. A medida que nuestra iniciativa crecía, comencé a reflexionar sobre el impacto más amplio que estábamos teniendo. No solo estábamos ayudando a individuos, estábamos contribuyendo a cambiar la narrativa social sobre el envejecimiento. En una sociedad que a menudo valora la juventud por encima de todo, estábamos mostrando que la edad avanzada trae consigo dones únicos y valiosos. Estábamos desafiando estereotipos y mostrando que los ancianos pueden ser contribuyentes activos, comprometidos y vitales para sus comunidades. Un día, mientras meditaba en mi celda, tuve una visión clara del futuro que estábamos ayudando a crear, un futuro donde el envejecimiento es celebrado, donde la sabiduría de los ancianos es valorada y donde cada persona, independientemente de la edad, es vista como una joya rara, única y preciosa. Esta visión me llenó de una energía renovada y un compromiso aún más profundo con nuestra misión. Me di cuenta de que el trabajo que habíamos iniciado tenía el potencial de impactar a generaciones futuras
creando una sociedad más inclusiva y compasiva para personas de todas las edades. Mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos logrado y el camino que aún teníamos por delante, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el viaje que me trajo hasta aquí, por las personas increíbles que había conocido a lo largo del camino y por la oportunidad de hacer una diferencia significativa en el mundo. Mirando hacia el futuro, vi que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Aún había mucho trabajo por hacer, muchas vidas por tocar, muchas joyas raras por descubrir y celebrar. Con ese pensamiento, me levanté de mi meditación, listo para enfrentar los desafíos y abrazar las oportunidades que el nuevo día traería. Porque cada día, como había aprendido y estaba ayudando a otros a descubrir, era una nueva oportunidad para crecer, aprender y brillar. A medida que los años pasaban, nuestro programa continuaba creciendo y evolucionando. Lo que comenzó como una serie de talleres en el monasterio se había transformado en un movimiento nacional, inspirando a personas de todas las edades a repensar el envejecimiento. Un día recibí una llamada inesperada. Era de una productora de televisión que quería hacer un documental sobre nuestro trabajo. Inicialmente dudé. Como monje, siempre había preferido una vida de quietud y contemplación. Sin embargo, después de reflexionar sobre el potencial impacto positivo que tal exposición podría tener, decidí aceptar la invitación. El equipo de filmación pasó varias semanas con nosotros, documentando nuestras sesiones, entrevistando a participantes y capturando la esencia de nuestro enfoque para el envejecimiento con propósito. Fue una experiencia surrealista ver nuestra simple filosofía traducida al lenguaje de los medios modernos. El documental titulado Joyas Raras, la sabiduría de la edad, se transmitió en horario estelar y tuvo un impacto inmediato. Fuimos inundados con mensajes de personas de todo el país, compartiendo cómo el programa había tocado sus vidas e inspirado cambios. Uno de esos mensajes vino de doña Cecilia, una señora de 93 años. Escribió: «Hermano Emiliano, vi su documental y lloré. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Ustedes me recordaron que todavía tengo mucho que ofrecer al mundo. Hoy comencé a escribir mis memorias para mis bisnietos. Gracias por devolverme mi propósito». Historias como la de doña Cecilia reafirmaron la importancia de nuestro trabajo y nos inspiraron a expandir aún más nuestro alcance. Comenzamos a capacitar a facilitadores en todo el país para conducir talleres basados en nuestras 9 prácticas. Una de esas prácticas que ganó aún más relevancia fue la de mantener la agilidad mental. En asociación con universidades locales, desarrollamos un programa de universidad de la tercera edad, donde los ancianos podían participar en clases y conferencias sobre una variedad de temas. Vi con alegría cómo estos cursos se convirtieron no solo en una fuente de conocimiento, sino también en un punto de encuentro social. Florecieron amistades, brotaron romances tardíos y se formó una nueva comunidad de entusiastas aprendices. El señor Alberto, un jubilado de 78 años, compartió su experiencia. Nunca pensé que a los 78 años estaría discutiendo física cuántica y filosofía existencial con personas de mi edad. Estas clases reavivaron mi pasión por el aprendizaje y me hicieron darme cuenta de que el crecimiento intelectual no tiene fecha de caducidad. Otra práctica que ganó protagonismo fue la de cultivar pasatiempos e intereses. Organizamos una serie de ferias de talentos de la tercera edad en varias ciudades. Estos eventos se convirtieron en una celebración vibrante de la creatividad y habilidad de los ancianos. Vi pintores descubiertos a los 80 años teniendo sus obras expuestas en galerías, escritores debutando con sus primeros libros a los 90 y músicos formando bandas y presentándose en festivales. Era una prueba viviente de que la expresión creativa no conoce límites de edad. Doña Lourdes, una participante de 85 años, sorprendió a todos con sus esculturas en madera. Siempre quise intentar la escultura, pero pensaba que mis manos temblorosas no lo permitirían, compartió. Pero cuando comencé descubrí que mis temblores le daban un carácter único a mis piezas.
Lo que veía como una limitación se convirtió en mi firma artística. La práctica de mantener la independencia física también continuó siendo una parte crucial de nuestro programa. Expandimos nuestras alianzas con profesionales de la salud y centros de rehabilitación para ofrecer programas de ejercicios adaptados y terapias alternativas. Vi con admiración cómo los participantes superaban limitaciones físicas que antes consideraban insuperables. El señor Manuel, de 89 años, que había sufrido un derrame cerebral, compartió su jornada. Cuando comencé la fisioterapia, apenas podía levantar mi brazo. Hoy no solo recuperé la mayor parte de mis movimientos, sino que también practico Tai Chi 3 veces por semana. Cada pequeño progreso es una victoria que celebro. A medida que nuestro trabajo ganaba reconocimiento, comenzamos a ser invitados a participar en discusiones políticas sobre el envejecimiento de la población. Nos vimos abogando por políticas que promovieran un envejecimiento activo e inclusivo, desde mejoras en la accesibilidad urbana hasta programas de empleo para ancianos. Un día, fui invitado a hablar en el Parlamento sobre la importancia de un enfoque holístico para el envejecimiento. Miré a los rostros de los legisladores y compartí historias de transformación que habíamos presenciado. Hablé sobre cómo invertir en el bienestar de los ancianos no solo era moralmente correcto, sino también económicamente sensato, reduciendo costos de salud y aprovechando la valiosa experiencia de esta población. Para mi sorpresa y alegría, nuestras recomendaciones fueron bien recibidas. En los meses siguientes, vimos la implementación de varias iniciativas inspiradas en nuestro trabajo, desde programas de mentoría intergeneracional hasta incentivos para empresas que contrataran trabajadores mayores. La práctica de cultivar lazos familiares y sociales fuertes continuó siendo un pilar fundamental de nuestro enfoque. Iniciamos un programa llamado Puentes de Sabiduría, que conectaba a ancianos con jóvenes para el intercambio de experiencias y habilidades. Vi abuelos enseñando a nietos a cocinar recetas tradicionales, mientras los jóvenes ayudaban a los mayores a navegar en el mundo digital. Estos intercambios no solo fortalecían los lazos familiares, sino que también ayudaban a romper estereotipos y prejuicios entre las generaciones. Doña Marcia, de 82 años, compartió cómo el programa había transformado su relación con su nieta adolescente. Antes apenas nos hablábamos. Ella siempre estaba en el celular y yo me sentía excluida. Ahora pasamos horas juntas. Ella me enseñó a usar Instagram y yo le enseñé a tejer. Descubrimos que tenemos mucho más en común de lo que imaginábamos. A medida que nuestra iniciativa crecía, comencé a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestro trabajo a largo plazo. Me di cuenta de que era hora de pensar en la sucesión y en cómo garantizar que nuestra misión continuara más allá de mí. Comencé a identificar y capacitar a líderes dentro de nuestra comunidad, personas que encarnaban los principios de las 9 prácticas y tenían la pasión para llevarlas adelante. Fue un proceso de dejar ir, de confiar en que las semillas que habíamos plantado continuarían floreciendo incluso sin mi presencia directa. Una de esas líderes era la señora Elena, una ex participante de nuestro programa que se había convertido en una de nuestras facilitadoras más dedicadas. A los 75 años, emanaba una energía y entusiasmo contagiosos. Hermano Emiliano, me dijo un día, cuando vine a su primer taller, estaba perdida y sin propósito. Hoy siento que encontré mi vocación. Ayudar a otros ancianos a redescubrir su valor es lo que me hace levantarme de la cama todas las mañanas con una sonrisa en el rostro. Sus palabras me llenaron de una profunda sensación de realización. Me di cuenta de que el verdadero éxito de nuestro trabajo no estaba solo en los cambios que habíamos promovido, sino en la creación de una comunidad de personas comprometidas en llevar este mensaje adelante. Mientras me preparaba para dar un paso atrás y asumir un papel más consultivo, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido. Desde aquel primer momento de epifanía en el jardín del monasterio hasta el movimiento nacional que habíamos creado, cada paso había sido una lección de humildad e inspiración. Vi cómo las 9 prácticas que habíamos identificado, cultivar la sabiduría, desarrollar resiliencia,
abrazar la adaptabilidad, mantener la agilidad mental, preservar la independencia física, cuidar las finanzas, cultivar pasatiempos, mantener una mente abierta y fortalecer lazos sociales. Se habían convertido en una hoja de ruta para una vida plena y significativa en la tercera edad. Más importante aún, vi cómo estas prácticas habían ayudado a innumerables personas a reconectarse con su valor intrínseco, a verse verdaderamente como joyas raras, únicas, preciosas y con mucho que ofrecer al mundo. En una tarde tranquila, me senté a meditar en el mismo jardín donde todo había comenzado. Reflexioné sobre el camino recorrido y el futuro que se desplegaba ante nosotros. Sentí una profunda gratitud por haber sido un instrumento en este viaje de transformación. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, sonreí al pensar en todas las vidas que habíamos tocado y en todas las que aún serían impactadas por nuestro trabajo. Me di cuenta de que, así como la puesta de sol no es un final, sino un preludio para un nuevo amanecer, el envejecimiento no es un declive, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Con ese pensamiento, me levanté, listo para abrazar el siguiente capítulo de nuestro viaje colectivo. Pues sabía que mientras haya personas dispuestas a ver la belleza y el valor en cada fase de la vida, siempre habrá nuevas joyas raras por descubrir, celebrar y compartir con el mundo. Y así, queridos lectores, concluyo esta historia no con un final, sino con una invitación para que ustedes también se embarquen en este viaje de autodescubrimiento y propósito, para que vean en sí mismos y en los demás a su alrededor las joyas raras que verdaderamente son. Recuerden siempre, la edad no disminuye nuestro valor, lo refina. Cada arruga es una historia, cada año una lección y cada día una nueva oportunidad para brillar. Si te has sentido tocado por esta historia y deseas seguir explorando maneras de vivir una vida plena y significativa a cualquier edad, considera suscribirte a nuestro canal. Allí continuaremos compartiendo historias inspiradoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre cómo envejecer con gracia, propósito y alegría. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda inspirar y promover la longevidad con bienestar. Juntos, podemos crear una comunidad donde cada persona, independientemente de su edad, sea valorada como la joya rara que verdaderamente es. Gracias por compartir este viaje conmigo. Que cada uno de ustedes continúe brillando, iluminando el camino para sí mismo y para los demás.